Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para las tramas más apasionantes, los giros más inesperados y los personajes que te robarán el corazón. Hoy nos sumergiremos en un mundo donde la pasión y el drama se entrelazan, un mundo donde el amor prohibido arde con una intensidad que te dejará sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de intriga, pasión desbordante y traiciones que te impactarán hasta lo más profundo de tu ser. Porque hoy vamos a explorar ese fenómeno cultural que ha conquistado corazones en todo el mundo, las telenovelas turcas, y específicamente, esas historias donde el amor prohibido se convierte en el epicentro de todo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, siempre explorando los rincones más emocionantes del mundo de las series y telenovelas. Así que dale clic al botón de suscribirse y acompáñanos en esta aventura. ¿Listos para empezar? Pues adelante que la pasión turca nos espera. Hoy vamos a hablar de esas historias que te dejan pegado a la pantalla, esas tramas donde el deseo y la prohibición se enfrentan en una batalla constante, donde los personajes se debaten entre la razón y el corazón. Y si hay un país que sabe cómo contar estas historias a la perfección, ese es Turquía. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global, y una de las razones principales de su éxito es su capacidad para explorar las emociones humanas de una manera profunda y visceral. Y cuando hablamos de amor prohibido, los turcos se lucen. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan atractivas? Yo creo que es la combinación de varios factores. Primero, la pasión desbordante que caracteriza a los personajes. Son personas que sienten intensamente, que se entregan por completo al amor, incluso cuando saben que está mal. No es un amor tibio o mesurado, sino una fuerza arrolladora que los consume y los lleva a desafiar convenciones, reglas y hasta su propia moral. Este nivel de intensidad emocional es lo que cautiva a la audiencia, pues vemos reflejados, aunque de manera exacerbada, nuestros propios anhelos y deseos. Luego está el drama, por supuesto. El amor prohibido siempre implica obstáculos secretos, mentiras, traiciones. Todo un cóctel explosivo que te mantiene al borde del asiento. Y las telenovelas turcas son maestras en crear tensión y mantenerte enganchado hasta el final. Saben dosificar la información, revelando poco a poco los secretos y las intrigas, creando una atmósfera de suspense constante que te obliga a seguir viendo. Además, los giros inesperados en la trama son una constante, lo que impide que te aburras y te mantiene especulando sobre lo que sucederá a continuación. Y por último, pero no menos importante, la calidad de la producción. Las telenovelas turcas se caracterizan por sus escenarios impresionantes, su vestuario impecable y, sobre todo, las actuaciones magistrales de sus actores. Son capaces de transmitir emociones con una mirada, con un gesto, con una simple palabra. La cinematografía también juega un papel importante con encuadres cuidados, iluminación dramática y una banda sonora que acompaña a la perfección las emociones de la historia. No se trata solo de una historia bien contada, sino de una experiencia audiovisual completa. Pero no todo es color de rosa, claro. El amor prohibido en las telenovelas turcas a menudo conlleva consecuencias devastadoras. Las familias se enfrentan, las amistades se rompen y los personajes sufren un dolor profundo. Pero incluso en medio del sufrimiento, encuentran una fuerza interior que los impulsa a seguir adelante, a luchar por lo que creen. Esta dualidad entre el dolor y la esperanza es lo que hace que estas historias sean tan conmovedoras. Vemos a los personajes caer, pero también los vemos levantarse, aprender de sus errores y luchar por un futuro mejor, aunque ese futuro sea incierto. Vamos a adentrarnos en algunas de esas historias que nos han marcado. Pensemos en el clásico, el que posiblemente inició esta ola de pasión turca que inundó el mundo, *Ask Memnu*, o como la conocimos por acá, *Amor prohibido*. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. La historia de Biter y Belul es un claro ejemplo de amor prohibido que termina en tragedia. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando seguridad y estabilidad. Pero en esa casa conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven guapo y mujeriego, y la atracción entre ellos es inmediata e irresistible. Su relación clandestina se convierte en una obsesión, consumiéndolos por completo. Pero su secreto no puede permanecer oculto para siempre y cuando la verdad sale a la luz, las consecuencias son devastadoras.
La traición, el engaño y la culpa se entrelazan para crear un final desgarrador que dejó a muchos espectadores con el corazón roto. Amor prohibido exploró las complejidades de la psique humana, mostrando cómo la ambición, la soledad y la falta de afecto pueden llevar a las personas a tomar decisiones destructivas. Amor prohibido no solo fue un éxito arrollador, sino que también marcó un antes y un después en las telenovelas turcas. Demostró que se podían abordar temas complejos y controvertidos con inteligencia y sensibilidad, y que el público estaba dispuesto a conectar con historias que desafiaban las convenciones sociales. Rompió esquemas, abrió puertas y allanó el camino para otras producciones turcas que se atrevieron a explorar temas tabúes y a mostrar la realidad de una sociedad en constante cambio. Pero Amor prohibido no es la única telenovela turca que explora el tema del amor prohibido de manera magistral. Hay muchas otras historias que merecen ser mencionadas. Pensemos en Karasevda donde el amor entre Kemal y Nihan se ve amenazado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Esta historia nos muestra cómo las barreras sociales y las ambiciones de poder pueden interponerse en el camino del amor verdadero. Kemal y Nihan luchan contra viento y marea para estar juntos, pero las circunstancias siempre parecen conspirar en su contra. Karasevda es una historia de perseverancia, de sacrificio y de la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. O Sureyya donde una joven cantante se enamora de un hombre de una familia tradicional y poderosa, enfrentándose a la oposición de su suegra. Esta telenovela explora el choque entre la modernidad y la tradición, mostrando cómo una mujer independiente y moderna puede integrarse en una familia conservadora sin perder su identidad. Sureyya debe luchar contra los prejuicios y las imposiciones de su suegra, pero también debe aprender a adaptarse a un nuevo entorno y a respetar las costumbres de su familia política. Istanbul Yücelin es una historia de empoderamiento femenino, de tolerancia y de la importancia de la comunicación para construir relaciones sólidas y duraderas. Y ni hablar de Erkay una historia de venganza que se transforma en un amor apasionado y prohibido entre Miran y Reyyan. Esa historia, amigos míos, es un torbellino de emociones. La venganza es el motor principal de esta historia, pero poco a poco el amor comienza a florecer entre Miran y Reyyan, a pesar de las heridas del pasado y las intrigas de sus familias. Erkay es una historia de redención, de perdón y de la capacidad del amor para sanar las heridas más profundas. Los personajes deben enfrentarse a sus propios demonios y superar los traumas del pasado para poder construir un futuro juntos. Lo que tienen en común todas estas historias es que nos muestran la complejidad del amor, sus luces y sus sombras. Nos hacen reflexionar sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor, sobre las consecuencias de nuestras decisiones, y sobre la importancia de luchar por lo que creemos. Nos recuerdan que el amor no siempre es fácil, que a veces implica sacrificios y dolor, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del universo. Las telenovelas turcas no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros valores. Y creo que esa es una de las razones principales por las que han logrado conectar con audiencias de todo el mundo. Nos permiten vernos reflejados en los personajes, identificarnos con sus luchas y aprender de sus errores. Porque al final todos entendemos el lenguaje del amor, el lenguaje del deseo, el lenguaje del dolor. Y las telenovelas turcas nos hablan en ese lenguaje, de una manera que nos toca el corazón. Nos recuerdan que somos humanos, que sentimos, que amamos y que sufrimos, y que en esa vulnerabilidad reside nuestra fuerza. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos sacar de estas historias de amor prohibido? Yo creo que es que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede transformarnos, que puede elevarnos, que puede destruirlo todo. Y que a pesar de los obstáculos, a pesar de las prohibiciones, a pesar del dolor, vale la pena luchar por él. Siempre y cuando, claro, no lastimemos a otros en el proceso. Ese es el gran dilema. La búsqueda de la felicidad no debe pasar por encima de la felicidad de los demás. Pero más allá de este dilema moral, las telenovelas turcas también nos invitan a reflexionar sobre los roles de género, las expectativas sociales y las estructuras familiares. Nos muestran cómo estas estructuras pueden oprimir a las personas y limitar su libertad, pero también cómo pueden brindar apoyo y seguridad. Nos recuerdan que la sociedad está en constante evolución y que es importante cuestionar las normas y las tradiciones que ya no nos sirven. Hemos recorrido un camino lleno de pasión, drama y traición.
Hemos explorado algunas de las telenovelas turcas más icónicas que abordan el tema del amor prohibido. Hemos visto cómo estos personajes se enfrentan a dilemas morales, a presiones sociales y a sus propios demonios internos. Y hemos reflexionado sobre la complejidad del amor y sus consecuencias. Además, hemos analizado el impacto cultural de las telenovelas turcas, su influencia en la moda, la música y el turismo. Estas producciones han contribuido a dar a conocer la cultura turca en todo el mundo, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su gastronomía y la calidez de su gente. Han derribado estereotipos y han promovido un mayor entendimiento intercultural. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Para resumir, hemos visto cómo las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global gracias a su pasión desbordante, su drama intenso y sus actuaciones magistrales. Hemos analizado el tema del amor prohibido y cómo se explora en estas historias, y hemos destacado algunas de las telenovelas más representativas del género. Hemos visto que estas historias no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre nuestros valores. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué piensan del tema del amor prohibido? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaré explorando otros temas relacionados con las telenovelas turcas, como el empoderamiento femenino, la representación de la diversidad cultural y el impacto de la censura. No se lo pierdan. Nos vemos pronto con más historias apasionantes y giros inesperados. Hasta la próxima.